Hola, comenzamos Su Médico en Casa, nuestro espacio para hablar de salud y bienestar. Estamos en vivo y en directo todos los días, aquí en Teleantioquia de lunes a viernes a las 6 y 5 de la tarde, para que ustedes puedan participar con sus inquietudes. El tema del día es muy, pero muy interesante. Vamos a hablar de la infertilidad, un problema que afecta más o menos al 12% de las parejas en edad para concebir, un problema que es común. ¿Cuáles son las causas? ¿Cuál es el problema de la mujer o del hombre? Esta y muchas preguntas las resolveremos hoy en Su Médico en Casa. Pero antes, veamos lo siguiente. La infertilidad afecta aproximadamente al 12% de las parejas en edad de concebir. La infertilidad no es un problema que afecte solo a las mujeres. Los problemas en los hombres son la causa, ya sea única o contribuyente de la infertilidad de un 50% de todas las parejas infértiles. Cerca de un tercio de las parejas no fértiles tienen más de una causa o factor relacionados con su incapacidad de concebir. Muchos factores y problemas diferentes pueden ser causa de infertilidad, incluyendo los problemas en el sistema reproductor femenino, problemas en el sistema reproductor masculino o una combinación de ambos. ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Quiénes corren el mayor riesgo de ser infértiles? Nuestras líneas telefónicas están activas para que ustedes participen en el tema del día. 232-4604 y 018-051-5015. Pónganse cómodos y quédense con nosotros durante los próximos minutos para que hablemos de infertilidad, porque Su Médico ya está en casa. Bienvenidos. Y no solamente están las líneas telefónicas para que participen en el tema del día, también estamos en redes sociales donde pueden interactuar en Twitter, numeral Su Médico en Casa, @Teleantioquia, y en Facebook nos encuentran como canal Teleantioquia. Tema muy importante para que resolvamos todas las dudas que tienen sobre la infertilidad, cuáles son las causas, factores de riesgo y lo más importante, qué tratamientos o alternativas existen actualmente. Está con nosotros el doctor Juan Luis Giraldo Moreno. Él es especialista en reproducción humana, subespecialista en infertilidad del Instituto INSER de Fertilidad Humana. Gracias por estar acá, doctor. Bienvenido. Qué gusto que nos acompañe. Yasmín, muchas gracias por tu invitación. Siempre es un placer verte y estar en tu programa. Claro que sí, doctor. Y sobre todo con un tema que es tan importante, porque veíamos algunas estadísticas y ahorita lo hablábamos antes del programa sobre la infertilidad. ¿Un porcentaje es más de hombres o de mujeres? ¿Quién es más responsable como en el tema de infertilidad, doctor? Bueno, lo cierto es que la infertilidad es un tema que se habla en pareja. Y se habla en pareja porque las causas de infertilidad cobijan tanto al hombre y a la mujer de una manera importante. Para darte un ejemplo, el 35% de los casos de infertilidad tienen una causa específica en los trastornos del semen en el hombre. ¿Sí? Una tercera parte, pero además de eso, el 30% de los casos tienen una causa compartida, con alteraciones tanto en el hombre como en la mujer. De manera que es fundamental que cuando una pareja tenga una dificultad para lograr su embarazo de manera espontánea, consulten en pareja, se estudien en pareja y lo traten en pareja. Muy importante eso, doctor, porque normalmente siempre se le atribuye, entre comillas, el problema a la mujer. Indiscutiblemente, llevamos ya mucho tiempo trabajando en esto y cuando empezamos a trabajar hace ya casi 20 y punta de años, nuestra consulta era casi que exclusiva para la mujer. La mujer iba, buscaba el recurso, hacía que se estudiara ella primero, que se agotaran las posibles causas y los posibles diagnósticos en ella, y si no se encontraba nada, pues de pronto por allá al rato aparecía el hombre. Hoy en día no. Para hacerte un ejemplo, de 100 parejas que vemos consultando por infertilidad, probablemente 95 vayan juntos, tanto el hombre como la mujer. ¿Qué es lo más aconsejable? Que es lo más aconsejable y es un gran paso desde el punto de vista de lo que es la concepción de este manejo de la infertilidad. Y dejando un poquito atrás pues el concepto machista de la reproducción, ¿no? Claro que sí. Para quienes acaban de llegar a sus pantallas, hoy en Su Médico en Casa estamos hablando de infertilidad, un problema común. ¿Qué tratamientos existen? De eso hablaremos más adelante, porque ahorita es importante, doctor, que hablemos de las causas. ¿Por qué se produce la infertilidad? Incluso tenemos algunas imágenes para entender un poquito
este tema de infertilidad? Mientras las vamos viendo, vamos conversando, doctor. Entonces, mira, ¿Por qué se origina? ¿Cuál es la causa? Entonces, en el hombre, que es el 35% de las causas, frecuentemente hay una alteración en la producción de los espermatozoides, entonces hay una disminución en el número de los espermatozoides, una disminución en la movilidad de los espermatozoides o una alteración en la forma de los espermatozoides. Cualquiera de ellas puede generar un cuadro de infertilidad y la causa de estas alteraciones viene desde distintos puntos. Las alteraciones genéticas en los hombres, las alteraciones en los cromosomas, que generan un trastorno en la producción de espermatozoides, las exposiciones a toxinas, ¿sí? Algunos hábitos, como por ejemplo las personas que tienen una alta temperatura a nivel testicular, las personas que están manejando un carro todo el día y que están sentados en una silla al sol todo el día, pueden tener una temperatura testicular más alta y eso afecta la producción de espermatozoides. Algunos hábitos como el cigarrillo, como el abuso de sustancias. Alimentos también, doctor, con tanto preservativo. El licor en exceso. Los alimentos como tal, con preservativos, parece ser un efecto, pero no un efecto muy notorio, un efecto un poco menos notorio en el tema del semen. Pero esas son alteraciones. El varicocele, que son las varices testiculares en el hombre, puede ser una causa importante. Los traumas testiculares, las infecciones, como las paperas. Las paperas pueden afectar los testículos y generar una alteración en la producción de espermatozoides. Y cuando hablamos de infecciones, doctor, podríamos hablar de otro tipo de patologías que podrían estar asociadas, por ejemplo, para que ya sea el hombre o la mujer sea infértil. Indiscutiblemente. Entonces eso dejando el hombre y pasando a la mujer. En la mujer hay distintas causas también que pueden llegar a generar una infertilidad. Por ejemplo, las alteraciones en las trompas de falopio. Cuando las trompas de falopio se obstruyen por infecciones previas, por ejemplo la clamidia o el gonococo, ¿sí? Pueden generar alteraciones en las trompas de la mujer. La endometriosis es una causa frecuente de formación de adherencias y de daño de las trompas en la mujer. O las alteraciones ovulatorias en la mujer con síndrome de ovario poliquístico, donde tiene muchos óvulos, pero le genera dificultad madurarlos y liberarlos. O alteraciones a nivel del útero, que dificultan que el embrión llegue al útero y se pueda sembrar exitosamente, como los miomas que comprometen la cavidad del útero, o los pólipos, o cuando se forman adherencias dentro del útero. Entonces hay una gran gama de causas y alteraciones que pueden llevar a fertilidad, pero que pueden ser estudiadas de una manera relativamente sencilla, concreta, rápida y que le pueden dar a uno luces de qué tratamiento utilizar. Claro, y por supuesto existen tratamientos muy exitosos, además con muy buenos resultados. A esta hora saludamos a Janet, que se encuentra en la ciudad de Bogotá. Bienvenida, qué gusto que nos acompañe en Su Médico en Casa. ¿Y cuál es su pregunta? Janet. Janet, la escuchamos. Hola. Bueno, mientras restablecemos la comunicación con Janet, saludamos también a Omar, que se encuentra en Aguachica. ¿Me escucha, Omar? Bienvenido. Aló. Vamos a mejorar un poquito la comunicación. Yo le voy a pedir a los televidentes que le bajen todo el volumen al televisor para mejorar la comunicación. No sé si alguno de los dos ya me escucha. Janet, Omar. Te están hablando en directo. Janet. Buenas tardes, doctor. Bueno, adelante con su inquietud. Bueno. Omar. Omar, sí, Bienvenido. Le habla Omar Silva de Aguachica, Cesar. ¿Cómo está, doctor? Muy bien. Adelante, sí, pues, Omar, bueno, con su pregunta. Pues, soy como un fiel oyente, vidente de su programa, lo veo desde aquí, desde Aguachica, Cesar, siempre veo sus programas. Y tengo una duda, por ejemplo, usted está hablando de la infertilidad, ¿cierto? Sí, infertilidad. Sí, ¿será que, por ejemplo, la persona que es diabética está propensa a esta problemática, doctor? ¿El paciente diabético? Sí, señorita, el paciente diabético es propenso a este ejercicio. Muy bien, vamos a ver entonces qué nos responde el doctor Juan Luis. Gracias por su inquietud, Omar, en Aguachica. Doctor, hablando de esas patologías o enfermedades que podrían desencadenar en una infertilidad, ¿es posible en el caso de la diabetes? Sí, esa es una buena pregunta, Omar. Mira, la diabetes sí puede tener efectos sobre la fertilidad. Generalmente la diabetes daña una cosa que se llama la microvasculatura, que son los vasos sanguíneos, las venitas chiquitas que irrigan los tejidos. Y esa microvasculatura afectada también puede dañar la inervación de los órganos. Entonces la diabetes puede llevar en el hombre a tener trastornos de erección y una cosa que se llama la eyaculación retrógrada, donde el semen se va, en vez de expulsarse por el pene hacia afuera, se va hacia la vejiga. Entonces sí puede haber un trastorno de la fertilidad con la diabetes, pero generalmente después de mucho tiempo de haber tenido diabetes y de no haberla controlado muy bien. A esta hora saludamos a Janet, nuevamente en la ciudad de Bogotá. Bienvenida y la escuchamos, Janet. Muy buenas tardes, habla Janet Ayala. Sí, señora.
Su pregunta. Sí, gracias. Muy amables por los temas que ustedes presentan en televisión. Tengo una consulta. Resulta que tengo una parejita, mi hijo, que ellos ya hicieron un proceso de fertilización in vitro, pero no salió positivo. Yo quisiera saber si pueden llegar a tener otra opción por otro mecanismo. ¿Y cuántos años tienen? Ellos están entre los 35 y 38 años. Muy bien, gracias por acompañarnos, Janet, desde la ciudad de Bogotá, doctor. Janet, gracias por tu pregunta. Mira, la fertilización in vitro es hoy en día uno de los tratamientos más eficientes desde el punto de vista de fertilidad, pero no es un tratamiento infalible. Está calculado que una pareja que va a un ciclo de fertilización in vitro va a tener un chance de embarazo por cada transferencia de embriones que oscila entre 40 y 45% por transferencia embrionaria, cada vez que le pongan embriones. Pero el hecho de que no se hayan embarazado en una ocasión en fertilización in vitro no quiere decir que no lo puedan lograr por fertilización in vitro. Es muy frecuente que la fertilización in vitro tenga que repetirse en varias ocasiones. Y la fertilización in vitro permite obtener una información que es muy útil para diseñar los tratamientos a futuro, porque podemos ver qué calidad de óvulos hay, los espermatozoides se están fecundando exitosamente o no, qué calidad de embriones tenemos, porque los tenemos ahí en el laboratorio, no hay ninguna otra manera de evaluar eso. Entonces, toda esa información puede ser utilizada para afinar el tratamiento con miras a un nuevo intento de fertilización in vitro y mejorar un poco más los chances. Entonces, hay que seguir adelante, hay que perseverar y eso hace parte de los tratamientos de fertilidad hoy en día. A esta hora también saludamos a Henry, que se encuentra en la ciudad de Bogotá. Bienvenido, Henry, y lo escuchamos. ¿Cómo estás? Buenas tardes, doctor, buenas tardes. Es que tengo una pregunta. Más o menos hace un año y medio me diagnosticaron teratozoospermia. Entonces quiero saber qué posibilidades hay de un embarazo natural y qué tratamiento hay como una opción. ¿Está clara la pregunta, doctor? No la entendí muy bien. Sí, gracias por acompañarnos, Henry. Doctor. Henry, gracias por tu pregunta. La teratozoospermia, para aclarar un poco, es cuando está alterada la forma de los espermatozoides, ¿sí? La evaluación de la forma de los espermatozoides hoy en día es supremamente estricta. Entonces, se considera normal cuando un semen tiene más de 3% de los espermatozoides con forma normal, para que entiendan pues qué tan estricta es. Entonces depende, Henry, del grado de teratozoospermia. Muchos hombres con teratozoospermia, o sea, con una alteración leve de la forma de los espermatozoides, pueden tener un embarazo espontáneo. Algunos requieren tratamientos de reproducción asistida. Cuando la alteración es muy severa, es posible que requieran un tratamiento que se llama fertilización in vitro con ICSI, inyección intracitoplasmática de espermatozoides. Eso en cristiano quiere decir que se extraigan los óvulos del cuerpo de la mujer, se lleven al laboratorio y a cada uno de los óvulos se le inyecte un espermatozoide seleccionado al microscopio dentro del óvulo, de esa manera se logren formar embriones que luego sean transferidos al útero. Pero además de eso, la teratozoospermia puede ser beneficiada por algunos tratamientos médicos, como el uso de antioxidantes, por decir algo, la vitamina E. Entonces, en tu caso, te recomendaría, pues obviamente, consultar a un especialista en reproducción, pero utilizar algo de vitamina E diaria, una dosis de 400 unidades diarias, sería interesante para mejorar un poco la forma de los espermatozoides. Doctor Juan Luis, hace muchos años, cuando a una pareja le decían que no podía tener hijos, porque esa es la forma en que lo expresaban, pues no era una noticia muy alentadora. Hoy en día existen muchos tratamientos y alternativas para concebir. ¿De qué tratamientos podemos hablar, doctor? Como esa esperanza de que realmente sí pueden tener hijos y hasta qué edad, por ejemplo, un hombre o una mujer podría tener hijos. Bueno, esa es una pregunta grande. Sí, bastante. Esa es una pregunta grande que yo quisiera, digamos, empezar contestando por decir que es muy difícil que uno como especialista en reproducción hoy tenga que decirle a una pareja no tengo nada para ofrecerte. Ajá. Por lo general tenemos distintas opciones para la gran mayoría de las parejas. Y exitosas además. Sí, eventualmente, buenos resultados. Eventualmente a medida que los resultados, pues que los tratamientos no dan resultados, en ocasiones decimos no tenemos nada más para hacer, pero eso es en realidad muy raro. Y los tratamientos van desde tratamientos muy sencillos hasta tratamientos muy complejos. Muy sencillos, ¿qué quiere decir? Corregir las causas básicas de la infertilidad. Por decir algo, si las trompas de falopio están obstruidas, yo puedo hacer una cirugía para desobstruirlas. Por decir algo, si yo tengo un trastorno de la ovulación, yo puedo dar un medicamento para que el ovario vuelva a ovular, ¿cierto? Pero algunas parejas requieren tratamientos tan complejos como llegar
por decir algo, a la fertilización in vitro, que es extraer los óvulos del cuerpo, juntarlos con los espermatozoides en el laboratorio, permitir la formación de embriones y transferirlos al útero, cuando las trompas no son recuperables y uno tiene que facilitar la formación del embrión. O parejas que tienen trastornos genéticos que requieren que se formen embriones por fuera del cuerpo y que esos embriones se biopsien para hacer un análisis genético de los embriones antes de transferirlos al útero, ¿sí? O algunas mujeres que ya han entrado en menopausia y que requieren de la donación de óvulos para poder embarazarse. O hombres que tienen una cosa que se llama zoospermia, que es ausencia de espermatozoides en el semen, donde tenemos que ir a buscar los espermatozoides directamente al testículo con una biopsia para después inyectarlos dentro del óvulo. Entonces hay una gran gama de tratamientos que pueden permitir que la mayoría de las parejas hoy en día logren tener su embarazo. Claro que sí, doctora. Además el tema es muy amplio, sería tema de otro programa también porque alcanzamos por lo menos a hablar de algunos de estos tratamientos que existen. Tema del día hoy en Su Médico en Casa, estamos hablando de infertilidad, un problema común que afecta más o menos aproximadamente al 12% de las parejas en edad de concebir. Es momento de hacer una breve pausa, 1 minuto nomás, y enseguida regresamos con más llamadas y con más datos de interés. Volvemos. Gracias por continuar en Su Médico en Casa. Regresamos con el tema del día. Estamos hablando de infertilidad, un problema común. Estos datos son bien importantes para que tomemos nota. La infertilidad afecta aproximadamente al 12% de las parejas en edad de concebir. No es un problema que afecte solo a las mujeres. Los problemas en los hombres son la causa, ya sea única o contribuyente de la infertilidad, de un 50% de todas las parejas infértiles. Cerca de 1/3 de las parejas no fértiles tienen más de una causa o factor relacionado con su incapacidad de concebir. Muchos factores y problemas diferentes pueden ser causa de infertilidad, incluyendo los problemas en el sistema reproductor femenino, problemas en el sistema reproductor masculino o una combinación de ambos. El tratamiento específico de la infertilidad será determinado por su médico basándose en lo siguiente: su edad, su estado general de salud y su historia médica. ¿Qué tan avanzado está el desorden? La causa del desorden, su tolerancia a determinados medicamentos, procedimientos o terapias, sus expectativas para la trayectoria del desorden, su opinión o preferencia. Datos muy valiosos además. A esta hora saludamos a Oscar, que se encuentra en Santa Mónica. Bienvenido y lo escuchamos. Buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien, Oscar, adelante con su pregunta. Bueno, pues la pregunta mía es, como se dice, de mi edad. En la edad que tengo, 65 años, y causa, motivo, razón, el por qué después de la cirugía de próstata he quedado más bien como se dice vulgarmente, tener que utilizar algo para tener una relación. De la relación también le cuento de que en mi espermatozoides no es normal el color, sino un color amarillento, para que el doctor me dé la información, el motivo, razón, el por qué ese cambio de color de mi semen. ¿Está clara la pregunta, doctor? Está clara. Gracias por acompañarnos, Oscar. Está clara, Oscar. Yo pues obviamente no soy urólogo, yo soy ginecólogo, pero algo me toca manejar en el tema. Cuando hay una resección de la próstata, cuando se saca la próstata por vía quirúrgica, entonces hay dos cosas que ocurren. Lo primero es que hay un poco de enervación, se dañan un poco los nervios que controlan el mecanismo de la erección y la eyaculación. Entonces eso puede tener algo de relación con ese tema. Y lo otro es que también se altera el mecanismo que hace que el semen salga por el pene hacia adelante y no se devuelva hacia la vejiga, ¿sí? Salga por la uretra. Entonces, en ese caso, muchas veces también, como lo decíamos ahorita en el caso de la diabetes, también hay eyaculación retrógrada, eyaculación hacia la vejiga. Entonces, eso puede variar un poco las características de la eyaculación y puede obviamente tener alguna influencia sobre el mecanismo de la erección. Doctor, ¿qué efectos puede tener el cáncer en los órganos reproductivos cuando se originan estos? Entonces puede tener muchísimos. O sea, cuando hay cáncer a nivel de los ovarios,
pues generalmente lo que ocurre es que hay que hacer una cirugía de resección de los ovarios y muchas veces no solo de los ovarios sino del útero también, ¿cierto? Entonces pues obviamente se lleva al traste la capacidad reproductiva de la mujer, ¿cierto? Cuando hay cáncer a nivel del útero, a nivel del cuello del útero, hasta hace no mucho tiempo se tenía que extraer el útero en su totalidad. Cada vez somos más conservadores en ese sentido y hoy en día se hacen cirugías más conservadas a nivel del cuello del útero para obviamente resecar parte del cuello, pero mantener el útero y la capacidad reproductiva de la mujer, pero también puede tener consecuencias en ese sentido. Y en el hombre, pues ni hablar, cuando hay cáncer a nivel de los testículos, un tipo de tumor que se llama seminoma, pues requiere la resección del testículo donde está ese tumor. Y además de eso, muchos de esos tipos de cáncer requieren de manejo con radioterapia o con quimioterapia, que son dos tipos de tratamiento que afectan la producción tanto de espermatozoides como de óvulos en la mujer, ¿cierto? Porque pues acaban con la reserva de óvulos en la mujer y disminuyen la producción de espermatozoides en el hombre. Entonces no solo el tumor como tal y lo que requiere hacerse desde el punto de vista quirúrgico, sino el tratamiento que muchas veces hay que adicionar a ese diagnóstico. Mensaje final, doctor, sobre todo en el tema de la preservación de fertilidad, de la fertilidad de mujeres con cáncer. Hay una expectativa de concebir. Fundamental, ese mensaje es importantísimo. Porque hasta hace muy poco la posibilidad de preservar la fertilidad en las mujeres mediante la congelación de los óvulos no era una realidad, era un método experimental, porque los óvulos, las técnicas que utilizábamos, que era formar hielo con los óvulos, o sea, congelarlos, dañaban los óvulos de una manera muy importante y no funcionaban muy bien en la forma para después formar embriones y transferirlos al útero. Pero hoy en día no formamos hielo, sino que formamos vidrio, ya los vitrificamos. Entonces, de hace unos pocos años para acá, tenemos la posibilidad de preservar esos óvulos y que sean muy eficientes para después formar embriones que permitan embarazarse. Entonces, las mujeres con diagnóstico de cáncer que van a un tratamiento con radioterapia, quimioterapia, deben consultar tempranamente y rápidamente para poder preservar esos óvulos antes de empezar su tratamiento y de esa manera poder ser madres después de que salgan de su tratamiento. Pues gracias por este mensaje tan importante, doctor Juan Luis, y gracias por acompañarnos hoy en Su Médico en Casa. Yasmina, a ti muchas gracias por la invitación. Es un tema que por supuesto continuará porque es muy amplio, infertilidad. A ustedes gracias por su compañía, que tengan una feliz noche y un feliz día para quienes están con nosotros en las mañanas. Ya viene Su Caso en Casa. Chao.